¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las fuerzas culturales más potentes del siglo XX. Vamos a desentrañar la historia, la rebeldía y la increíble evolución del rock and roll. Así que prepárense porque esto es un verdadero viaje sónico a través de décadas de pura libertad. A ver, empecemos justo aquí. Piensen en ese sonido, ¿no? Ese chasquido, esa estática cargada de anticipación. Y es que toda gran historia tiene un punto de partida, un instante preciso en que la aguja toca el surco y todo, absolutamente todo, cambia. Para el rock, ese momento fue una explosión que marcó a generaciones enteras. Y claro, ese punto de partida nos lleva directo a los años 50. Pero ojo, no estamos hablando solo de un nuevo tipo de música, no. Fue un auténtico Big Bang cultural que vino a sacudir los cimientos de una sociedad que era, digamos, bastante rígida. Aquí está la clave de todo. El rock no salió de la nada para nada. Fue una fusión, una colisión casi inevitable y superpoderosa. Lo realmente fascinante es que, desde su ADN mismo, el rock nació para romper barreras, mezclando sonidos y culturas que la segregación se empeñaba en mantener bien separadas. Y en el mismísimo centro de esta explosión estaban ellos tres. Pensemos en ellos como los arquitectos fundadores. Chuck Berry le dio su lenguaje, el riff de guitarra como protagonista. Little Richard le metió esa energía salvaje, imparable, pura dinamita. ¿Y Elvis? Bueno, Elvis lo convirtió en un fenómeno global, la primera megaestrella de la juventud. Y esto es lo que lo hizo tan revolucionario. Por primera vez en la historia, los jóvenes tenían una banda sonora que era solo suya. Pensemos que la posguerra creó al adolescente, un chico con su propio dinero y tiempo libre. De repente, tenían una música que hablaba su idioma, sobre sus dudas, su rebeldía, sus ganas de vivir. Era, en esencia, un grito de identidad. Muy bien. Ahora viajemos un poco en el tiempo y de paso crucemos el charco. Nos vamos a los 60, cuando ese sonido que había nacido en Estados Unidos volvió a casa. Pero, ¿saben qué? Volvió con un acento distinto y una actitud totalmente nueva. Ahí arrancó otra etapa de expansión para el género. Y aquí la cosa se pone interesante porque vemos dos caminos, casi dos filosofías que marcaron la década. Por un lado tenías a The Beatles, que llevaron el pop a un nivel de arte, experimentando y usando el estudio de grabación como si fuera un instrumento más. Y por el otro, a The Rolling Stones, que se aseguraron de que el rock nunca, pero nunca perdiera su filo, su conexión con el blues más crudo y esa esencia peligrosa. Pero la década no se quedó ahí, ni de cerca. Con la guerra de Vietnam de fondo y la lucha por los derechos civiles en plena ebullición, el sonido empezó a expandirse. Se retorció con la guitarra de Jimi Hendrix. Se volvió más poético y oscuro con gente como Jim Morrison. El rock se convirtió en la voz de la contracultura, una herramienta para cuestionarlo todo, la autoridad, la guerra, hasta la propia realidad. Y así llegamos a los 70, una década, de excesos y extremos por donde se la mire. El rock se hizo más grande, más complejo, más teatral que nunca. Llenaba estadios enteros. Pero, mientras tanto, en las sombras, una reacción ya se estaba cocinando. Lo increíble de esta época es cómo cada una de estas bandas construyó su propio universo. Led Zeppelin te traía una mitología casi épica. Pink Floyd creaba mundos sonoros completos para que te perdieras en ellos. Y Queen, bueno, lo de Queen llevó la ambición musical a una escala de ópera. Ser un virtuoso era la norma. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando algo se vuelve pero tan monumental? Pues que se vuelve distante, inalcanzable. Para un montón de jóvenes, esas megaestrellas de estadio ya no los representaban. El rock se había convertido en un espectáculo de millonarios, totalmente desconectado de la calle. Y la respuesta no fue solo musical, Fue también una respuesta social y económica. En medio de la crisis, el desempleo y el abandono, surgió el punk. Con bandas como The Ramones o los Sex Pistols, se mandó al diablo toda la complejidad con una filosofía súper simple. No hace falta ser un genio de la música, solo se necesita la actitud y las ganas de gritar tu frustración. De repente, la música era de todos otra vez. Saltamos ahora a los 80. Y aquí entra en juego una fuerza nueva que lo cambió todo para siempre, la televisión. De un día para el otro, la imagen se volvió pero tan importante como la música misma. Miren esto, porque acá se ve perfecto cómo el rock se partió en 1000 pedazos.
Por un lado, tenías el hair metal de Guns N' Roses dominando MTV con puro glamour, mientras el heavy metal, con bandas como Metallica, se consolidaba como una subcultura global gigantesca. Y en una esquina más introspectiva, el post-punk de U2 o The Cure exploraba sonidos más fríos y letras mucho más profundas. Pero mientras todo ese brillo y esa laca de los 80 sucedía en la superficie, por debajo, en el underground, se estaba cocinando algo muy grande. Una nueva generación estaba a punto de tomar el control y traía consigo una honestidad brutal que iba a sacudir a toda la industria. Y con esta frase, todo cambió. Esto captura a la perfección el espíritu del grunge. Se acabaron los excesos, se acabó la pose. El rock volvía a ser sucio, real y muchas veces doloroso. El punto de quiebre, el epicentro del terremoto, fue una sola canción, Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Literalmente, de la noche a la mañana, todo lo que se consideraba alternativo se convirtió en la corriente principal. Las reglas del juego se reescribieron completamente. Después de ese tsunami que fue el grunge, ya a principios de los 2000, vimos lo que muchos consideran la última gran ola del rock de guitarras. Bandas como The Strokes o The White Stripes intentaron rescatar esa simpleza y esa energía de los 60s para una nueva era, la era digital. Y todo este recorrido nos trae hasta hoy, al presente. Y claro, a la gran pregunta que resuena en la industria desde hace años. ¿Qué pasó con el rock? ¿Dónde está? ¿Se murió? Si vemos los números hoy, el panorama es bastante claro. El rock ya no domina las listas de popularidad como lo hacen el hip hop o el pop. ¿Pero significa que desapareció? No, para nada. Lo que pasa es que su ADN se filtró por todos lados. Lo escuchamos en los bajos distorsionados del trap, lo vemos en la actitud de mega estrellas del hip hop, que son los rockstars de hoy, y hasta resurgen artistas pop que de repente usan guitarras y una estética más rockera. Y creo que esta frase final lo resume todo a la perfección. Quizás el rock ya no es la música más popular del mundo, pero regresó a su esencia. Ha vuelto a ser un refugio, la banda sonora de la resistencia para todos los que se sienten fuera del sistema. Así que la pregunta queda en el aire, para que la pensemos. Después de este viaje increíble, ¿estamos viendo el final de una era o simplemente su transformación más reciente e impredecible? El debate queda abierto. Gracias por acompañarnos en este recorrido.